dejarles ahí. Espero que hayan tenido una buena semana en cualquier ámbito. Como les dije, un gusto otra vez volver a impartir la clase. Si tienen alguna duda respecto a protocolo, pues esta es una oportunidad para poder plantearla. En el tema de las actas notariales revisé algunos. Miren, revisé las que me empezaron a llegar el miércoles, que eran poquitas, tal vez unas 8 o 12, que me daba tiempo, pero así como el jueves en la noche o ayer en la tarde-noche, la verdad es que ya me era imposible, me estaban a llegar los correos de las tareas. Entonces ahí sí, no les voy a mentir, me costaría un montón revisarlas minuciosamente. Entonces vamos a estar revisando en la semana. De las que me logré percatar, pues se nota el esmero de algunas personas ni siquiera me enviaron el acta. A fin de cuentas, pues y segundo, porque sí toma en cuenta toda esta participación. Se le corta un poco. No se escucha bien. Buenos días, voy a... Escúchale. Ya voy de vivo. ¿Ahorita se escucha? Sí, ya se escucha bien. Sí, es el internet. Entonces les decía que revisé algunas actas, se nota el esmero de ustedes. Por supuesto, siempre hay cuestiones que se señalan, como que a veces colocan se les escapa colocar colocar los números en letras y a veces lo colocan en cifras. Algunas, las fechas lo colocaron en cifras, pero en general se nota el esmero. Es bueno que vayan aprendiendo. Recuérdense que todo esto, el aprendizaje, pues al final no va a ser para mí, sino que para ustedes. Entonces, he estado revisando algunas, por supuesto, no van a ser todas en este momento, porque ayer, como a las 7:30, me estaban llegando al finalizar muchas, más de 100, entonces les mentiría si les digo, miren, ya revisé todas, no es imposible. La compañera Martina de Jesús, dígame. Buenos días, licenciado. Fíjese que yo tengo una duda, pero es respecto a la segunda vuelta, porque soy voluntaria. Entonces, ¿nosotros vamos a participar en la segunda vuelta? Bueno, en teoría sí. Yo tengo entendido que sí. Pero se me imagina que nos van a mandar la información en el momento oportuno. Me imagino, sí, es que eso ya es tema de PDH. Ah, bueno. Sí, es no es, ya no es con las clínicas. No es ni con coordinación, porque en realidad coordinación recibe el informe de PDH. Ah, bueno. Pero voy a plantearle la duda al licenciado Miranda, que es el supervisor. Está bien, licenciado. Muchas gracias. Para seguir. Entonces, como les decía, estuve revisando actas, se mira que tienen esmero. Y algunos pues no la enviaban, ya es su problema, la verdad. Entonces vamos a dar inicio con la clase. Los que no son voluntarios, pues no creo que hayan clases este fin de semana, es 19 y 20, la verdad. Entonces, la compañera Marta López, que también levantó la mano. Licenciado, fíjese que yo tenía duda con relación al acta de qué timbres llevaba, porque realmente nunca había hecho un acta de esas y no le coloqué. No sé si hay algún problema. No, como estas actas que yo les envío es para que practiquen y para si tienen alguna duda y aquí venir a plantearlas. En el caso del acta notarial, como es un acta de requerimiento, pero es un acta notarial común, es un timbre de 10 quetzales notarial y 50 centavos fiscal por cada hoja. Sí, y siempre en el modo de redacción al final va ante mí el sello y la firma, ¿verdad? Sí, ante mí.
Aunque en mi caso particular, en las actas de jurisdicción voluntaria, yo no acostumbro a colocar el ante mí. Me firma la persona y firmo yo abajo. Pero ya es tema particular mío. Ok, yo pues mandé a hacer un sello para lo del protocolo, como tal, para la práctica del protocolo, y pues usé mi sello en esta porque ya me lo entregaron, y estaba esperando también lo de los timbres, pero no me dio tiempo de imprimirlos, entonces lo subí así, por eso lo tenía al lado. Gracias, Lick. Yo se los mando para que así como en su caso, pues si tiene alguna duda, vengan a exponerla en la clase. Muchas la compañera Helen Jackson. Gracias, licenciado. Igual la misma duda, solo que yo sí coloqué el timbre de a 50 centavos usé el reverso y el anverso. No sé si también en el anverso hay que colocarlo. Porque No, yo usé... Ajá. Es por hoja. Ok. Porque yo usé el reverso, el anverso y otra página más. Entonces la otra página más, si es del acta, sí, por eso al momento que uno cierra el acta, dice se finaliza siendo cuando son las 10 horas con 13 minutos, la cual está contenida en una hoja o en 2 hojas. La que firmo, la que adhieren los timbres de ley, o los describe a las que le adhieren un timbre de 50 centavos fiscal y un timbre de 10 notarial. Sí, también respecto a eso, porque yo coloqué usando una hoja y una página. Entonces tendría que colocar la cual está contenida en 2 hojas. Ok. Eso. Gracias, licenciado. Gracias. Aquí no es como en la razón del testimonio que tiene que hacer constar en el anverso y el reverso, solo que haga constar cuántas hojas son es suficiente. Aunque gracias, licenciado. Yo sí, en mis actas, cuando son actas muy grandes, sí prefiero colocar la primera hoja que se encuentra impresa en ambos lados y la segunda únicamente en su lado anverso, para tener mayor seguridad, digamos. El compañero Sergio, cuénteme. ¿Qué tal? Buenos días, Lick. Buenos días. La única duda que me surge es en el memorial de primera resolución, ¿qué timbres son los que llevan? Porque yo le coloqué 2 notariales de 10 quetzales. Ahí pagó de bastante más. Tenían 2 timbres, sí, de un quetzal notarial, porque se pagan 2 quetzales en timbre notarial por una resolución de trámite. Bueno, sí, es que mi error fue que en el ejemplo que yo tenía para hacer la primera resolución, no lograba determinar el monto de los timbres. Entonces, la verdad es de que sí estaba un poquito a trastiempo. Entonces, más o menos vi que decía notarial, pero no lograba definir qué valor era. Pero era mi única duda. Si pasa eso en la práctica, lo único que le van a decir es que pagó de más en impuestos, pero no habría ningún problema. Sin embargo, en la ley de timbre forense y timbre notarial, en su artículo 3º, numeral 2, la literal ley estipula: en las resoluciones de trámite que dicten los notarios en cualquier asunto que se gestione en la jurisdicción voluntaria, 2 quetzales por cada resolución, y en la resolución que termine el asunto, 10 quetzales. Entonces, 2 quetzales en todas las de trámite, y solo habrá una resolución que es la final, donde pague 10 quetzales, que es lo máximo que va a pagar en impuesto. El compañero fue Daniel, cuénteme. Buenos días, licenciado, compañeros. Yo tengo una duda también en la resolución del proceso sucesorio. Al menos en el modelo que yo tenía, solo aparece el nombre o figura el nombre del causante y no del requiriente. Entonces, mi duda es, ¿en esta resolución es solo el nombre del causante o hay algún apartado donde haya que incluir el nombre del requiriente también? Mira, lo que se hace es que seguidamente de ese apartado le coloca del causante tal y tal, a solicitud de la persona que lo está requiriendo. Para ser más claros, digamos, en la resolución.
Pero en realidad a lo que le está dando trámite es al procedimiento sucesorio intestado de ese causante. Entonces está bien la resolución. Muy bien, gracias por la aclaración, licenciado. Vamos a ver, la compañera Silvia Melgar. Sí, gracias. Sí, buen día. Solo una duda, cuando uno pone documentos que van seguidos de la escritura y son, digamos, hojas de papel bond, pero que van insertadas en el protocolo, ¿se les tiene que poner el número de folio? ¿En qué folio queda en el protocolo? Sí, porque cuando lo está ya introduciendo al protocolo, como forman parte del protocolo, tienen que llevar folio. No sé. Y como ya no se pueden extraer del protocolo, tienen que llevar folio, son parte del protocolo. Los anexos son otras cuestiones. Aquí usted me está hablando de documentos protocolizados, me imagino, ¿verdad? Exacto, Lic. Ajá. Sí, entonces ahí sí tienen que llevar folio porque son parte del protocolo. Los anexos sí van al final del protocolo, pero cuando hablamos de anexo, pues hablamos de las constancias de los avisos, de los testimonios, de la copia legalizada de los de la visa de ICABI a las municipalidades, la constancia de la compra del protocolo, la apertura del protocolo, esos son atestados. Ahora si va a protocolizar un documento, sí va inmerso dentro de las hojas del protocolo de papel especial sellado. Ok, gracias. Para servir. Licenciado, disculpe, esas resoluciones van inmediatamente después del acta notarial, ¿verdad? Dentro del protocolo. Maritza Pérez, dígame. Licenciado, buenos días. Licenciado, con una consulta. Fíjese que cuando estaba redactando lo de la primera resolución, a mí me causó una duda sobre, de una vez ahí se establece la fecha y la hora para la junta de herederos. Sí, porque conforme esa resolución usted publica los edictos. Ya, entiendo. Gracias, licenciado. Ahí tiene que fijar el día y hora, porque si no tendría que llevar a cabo otra resolución para fijar día y hora. Entonces, por temas prácticos y temas de economía, digamos, aquí sería economía procesal, va en la primera resolución. Entonces, vamos, si no se me escucha bien o se me escucha entrecortado, me dicen, por favor. Los timbres que cubre el acta de requerimiento o de cualquier otra acta que sea constante en el proceso sucesorio va a cubrir 10 quetzales en timbre notarial y 50 centavos timbre fiscal por hoja, como cualquier otra acta notarial. Solo les encargo los micrófonos, por favor. Entonces vamos a ver que la semana pasada vimos el proceso sucesorio intestado. Vimos qué era, por qué se lleva a cabo el proceso sucesorio, pasos para llevar a cabo primero el acta de requerimiento que constaba en esa acta, después la primera resolución, que esa ya la redactaron, después que hablamos de que hay que dar un aviso al registro de procesos sucesorios, después una solicitud de informes a los registros de la propiedad, tanto al primero como al segundo, una publicación de edictos, después ya íbamos a la junta de herederos, el cual hablábamos, la compañera preguntaba que si desde la primera resolución se fija día y hora para la junta. Sí, desde ese momento usted tiene que ver en cuánto tiempo va a llevar a cabo la junta. Se lleva a cabo la junta de herederos, que tiene como fin aceptar o renunciar a la herencia en el día y hora fijado. Aquí se lo estoy haciendo un resumen de lo que ya vimos, por eso es que voy algo rápido. Después de la junta de herederos donde hayan aceptado la herencia, pues se lleva a cabo el acta notarial de inventario. En el acta notarial de inventario usted la va a realizar conforme los avalúos que usted tenga ya a la vista, donde consten ya los bienes y el valor de esos bienes.
y al tener el avalúo, pues le corre audiencia a la Procuraduría General de la Nación. Esta audiencia se la da a través de una resolución también. Por el estado que guarda el expediente de esa audiencia sucesorio intestado extrajudicial del causante tal. Firma y sella la resolución, timbre, 2 timbres notariales de quetzal para cubrir los 2 quetzales del timbre que lleva esta resolución de trámite, como cualquier otra resolución. Si la Procuraduría General de la Nación le emite la opinión favorable, pues usted lo que tendría que hacer en ese momento es llevar a cabo pues el auto declaratorio de herederos, que es la resolución final del expediente. Entonces, esta sí ya cubre 10 quetzales en timbre notarial. Esta sí cubre los 10 porque es la última resolución del proceso. Es la resolución que termina el asunto en la vía notarial. Pues ahí tiene que ya contar con la opinión de la PGN, hace constar las diligencias que se llevaron a cabo, que recibió estos documentos, que se publicaron, que se dio aviso al registro, que se solicitó informe a los registros de la propiedad, que se publicaron los edictos, que se faccionó el inventario, que se llevó a cabo la Junta de Herederos aceptando tal y tal persona, que se dio audiencia a PGN. Y por último, lo que tendría que hacer constar en el auto es, primero, declarar procedentes el proceso, y segundo, declararlos como herederos legales o ab intestato a los posibles herederos, en este caso legales. Y además tiene que hacer constar que esa resolución se dicta sin perjuicio de que aparezca una persona con igual o mejor derecho. Entonces ya tiene el auto declaratorio, ya tiene el expediente completo de jurisdicción voluntaria del proceso sucesorio. Este expediente también tiene que ir foliado. Todas las actuaciones dentro del expediente tienen que ir foliadas. Cada nueva actuación que se incorpore se lleva a cabo la foliación. Entonces aquí terminamos con la fase notarial del proceso sucesorio intestado. Sí, así se puede iniciar el acta, solo le faltaría la hora. Terminando la fase notarial, pues vamos a la fase administrativa, aunque también les voy a hacer la acotación, que puede ser que cuando vaya a finanzas también le coloque algún previo. Entonces la fase notarial ya terminó, pero puede ser que tenga que hacer otro tema en fase notarial. El compañero Marlon Morales, cuente. No se escucha bien el micrófono, compañero. Es un alienígena, Lick. Parece que echan agua bendita. Como que es domador de leones. Bueno, ahí se le metió el diablo, le entró a la computadora, no sé, hay que echarle agua bendita. Entonces, no se escuchaba bien el micrófono, compañero, no sé si por temas de la tecnología o intencionalmente, no sé. Entonces, vamos a la fase administrativa, que sería la remisión del expediente a la sección de herencias, legados y donaciones del DICABI, de Finanzas Públicas. Como les dije, el expediente tiene que ir foliado. Y además, mediante memorial, acompañan el expediente a la sección de herencias, legados y donaciones. ¿Para qué se acompaña el expediente a esta sección de herencias, legados y donaciones? Porque la transmisión a título por causa de muerte también causa impuestos. Es un hecho generador de un impuesto, que es el impuesto
de herencias, legados y donaciones. Entonces, lo que hace esta sección es llevar a cabo la liquidación, es decir, calcula respecto a los bienes, respecto al líquido de los bienes, cuánto va a ser el impuesto que ustedes sufraguen por llevarse a cabo la transmisión de esta herencia. ¿Cuál es el problema de las liquidaciones en Guatemala? Solo permito. ¿Cuál es el problema de las liquidaciones en Guatemala? Que el artículo 37 de esta ley de herencias, legados y donaciones, pues nos establece que si la liquidación no se empieza a practicar antes de los 6 meses de fallecido el causante, deberá imponerse una multa del 100% del impuesto y un recargo del 1% mensual de todos esos meses que pasaron después de los 6 meses que usted no llevó a cabo la liquidación. Entonces, ¿cuál es el inconveniente que presenta esto? Primero, que según ese artículo 37 usted tendría que llevar a cabo todo el proceso intestado en unos 5 meses. O sea, en 5 meses desde la muerte del causante usted tendría que declarar ya a los familiares como herederos. Algo que en realidad es imposible tomando en cuenta la burocracia, primero guatemalteca, y segundo que hay personas que fallece su familiar y la verdad es que no están pensando en los bienes. Tienen el duelo, pues cada quien lo vive de diferente manera. Entonces lo primero que ellos piensan pues no es radicar el proceso sucesorio. Artículo 37 de la Ley de Impuestos, de Herencias, Legados y Donaciones. Ese es el artículo, vamos a ver. Esa es la ley que aplica aquí en la fase administrativa, la Ley de Impuestos, Legados y Donaciones. El compañero Julio, cuénteme. Porque no le salga también a usted el chamuco ahorita. Yo creo que no, Lick. Cuénteme. Lick, una consulta. En la primera resolución, el modelo la minuta que yo utilicé, tiene una parte que me causa duda, donde dice, proceda a autorizar el acta de inventario y se compulse duplicado para los atestados del protocolo a cargo del notario. Esto yo entiendo que es el acta de inventario como tal, obligatoriamente debe formar parte de los atestados en ese año, o cómo se interpreta esto, Lick. Lo que pasa es que si nos vamos a la parte conducente de inventario en el Código Procesal Civil y Mercantil, sí nos da esa obligación de compulsarlo y agregarlo a los atestados. O sea que no es que deba protocolizarse, simplemente se deja. ¿Cómo es que el notario debería? Mira, dice el artículo, esa es mi duda. Artículo 563. El notario agregará los comprobantes de su protocolo o una copia al carbón del acta de inventario debidamente firmada en la misma clase de papel sellado usada en el original. Lo que pasa es que el papel sellado ya no existe, entonces tendría que ser el papel bond. Y los atestados es lo que va al final del protocolo. Entonces, si usted lo quisiera hacer, porque en realidad es una obligación porque no tiene plazo tampoco. Entonces, si usted lo quisiera hacer, que normalmente no se acostumbra, es una copia de eso y agregarle a los atestados del protocolo de ese año. Y los atestados, pues es la parte final del protocolo donde les hacía ver que ahí consta, pues, la constancia de haber pagado la apertura, la constancia de las compras de la apertura, de la compra de las hojas de protocolo, los testimonios, las constancias de haber entregado los testimonios. ¿Y para qué sirve dejar copia del inventario? Es si en algún momento se tiene que ampliar el inventario. Para eso sirve. Ese es el fin que tiene ese artículo. Muy bien, Lick, gracias. Ahí está muy claro, gracias. Pero si
llega con usted y le dice, mira, es un bien, entonces no vale la pena hacerla constar en el protocolo. Realmente en la práctica no se hace. Y solo una última consulta. El impuesto, este impuesto que paga finalmente el intestado, ¿este es recaudado por SAT? No, este es el único impuesto que no recauda, bueno, además del IUCI, ¿verdad? Que es eso aparte. Este lo recauda a Finanzas. Es el único impuesto que le quedó a Finanzas para recaudar. O sea que este no se declara con los formularios, por ejemplo, los de Declaraguate. Esta es otra forma. Eso sí, aunque se paga mediante Declaraguate. Ese va a fondos de herencias, legados y donaciones y lo administra a Finanzas. Entonces la presentación sí es a través de un formulario SAT, pero su destino es Finanzas. No es Finanzas, lo administra Finanzas. Ya. Perfecto, licenciado. Aunque recuérdense que la SAT, como es un órgano descentralizado, pues depende todavía mucho de Finanzas. El presidente del directorio es el ministro de Finanzas. Gracias. Para servirle, entonces, llevan a cabo la práctica de la liquidación del impuesto. La compañera Marta, dígame. Buenos días. Es el decreto número 431, ley del impuesto de herencias, legados y donaciones. Sí, exacto. Esa ley es bastante antigua. Gracias, Lick. Entonces, ese es el impuesto que grava la herencia. Entonces, por eso les decía que el inconveniente de este tipo de impuesto es el plazo que le da para que se lleve a cabo la liquidación, porque le dicen, mire, si usted dentro de 6 meses no me presenta el expediente a Finanzas para que yo practique la liquidación, le voy a poner una multa de 100% más un recargo del 1%. Entonces le está fijando un plazo de 5 meses aproximadamente para que lo radique y para que lleve a cabo todo el proceso. Y seamos sinceros, es casi imposible que un proceso de estos en 5 meses esté el auto declaratorio de herederos. O sea, tendríamos que PGN dar el dictamen en 4 días, opinión favorable. Los avalúos tendrían que estar en más tardado 1 mes, cuando a veces hasta 4 o 6 meses de los avalúos. Entonces, la administración, creo que esto tendría que ya ser reformado en cuanto al plazo para que no incurran en multas, porque son unas multas que casi siempre se las van a imponer, porque es casi imposible que dentro de 6 meses usted presente el expediente a Finanzas para que se lleve a cabo la liquidación. Entonces, si usted presenta el expediente y ya pasaron 6 meses de haber fallecido el causante y usted no había presentado durante esos 6 meses el expediente para la liquidación, es decir, para que hagan el cálculo de los impuestos, le van a imponer una multa del 100% del impuesto. Es decir, si los bienes, la cantidad son de, digamos, 100,000 y el impuesto son de 4,000, le van a poner una multa igual al 100%, es decir, 4,000 de impuestos y 4,000 de multa, más el recargo del 1% de cada mes, después de los 6 meses que usted no haya presentado el proyecto para la liquidación. La compañera Catherine, dígame. Licenciado, buenos días. Una consulta. ¿Cuánto tiempo después o se tiene algún límite de tiempo para empezar el intestado una vez fallecida la persona? Mira, en realidad tiene un límite que son 6 meses y 1 año si la persona fallece en el extranjero. Sin embargo, el único resultado que tiene de radicarlo muy tarde es las multas. O sea que póngale pasado esos 6 meses, digamos que la persona llevara, ejemplo, 2 años, ya después de los 6 meses empieza a pagar multa. Sí, empieza a pagar, bueno, ya la multa va a ir 100%. Lo que le empieza a generar más son los recargos, porque por cada mes va a ir 1% del impuesto. Ok, gracias. Pasaron los 6 meses, el mes séptimo empieza el primer mes. Ahí el recargo va a ser 1% del impuesto. Segundo mes, tercer mes, entonces a veces que tienen hasta 60 meses de recargos, ahí se hace más grande pues la multa. Entonces, la sección de herencias, legados y donaciones lleva a cabo la liquidación fiscal, es decir, hace
el cálculo de cuánto va a pagar usted de impuestos. Entonces le va a notificar. Primero pasa a la Contraloría, porque la Contraloría tiene que aprobar esa liquidación. Recuérdense que en Contraloría están auditores. Entonces, temas impositivos son los que mejor manejan este tema. Es su especialidad. Si la Contraloría aprueba esta liquidación, le van a notificar a usted como notario que tiene que hacer el pago del impuesto, si hay multa, de la multa y el recargo. Y le dan 10 días para que haga el pago de este impuesto, multa y recargos. Y si usted no paga, si el solicitante, en el caso requirente, no paga en esos 10 días, va a haber otra multa del 100% sobre la totalidad. Entonces ahí estamos hablando de multa sobre multa sobre multa y recargos sobre recargos. Pero entonces vamos a ver qué pasa si a usted le colocan multa. Porque hay una solución en ese caso. Bueno, una solución parcial. En el caso de que usted le notifiquen para que haga el pago, bueno, que el que tiene que hacer el pago es el requirente. Por eso usted, cuando ingrese el expediente a finanzas, adviértale a su cliente: mire, sale el expediente y tiene 10 días para pagar. Si no paga, le van a poner multa, así que tiene que estar ya preparado con el impuesto. Y le va a hacer usted un medio cálculo, un aproximado de cuánto más o menos va a ser el impuesto. Entonces, si le colocan la multa y recargos, tenemos aquí la salida, digamos. En el caso de multa, la multa va a ser el equivalente al 100% y el recargo el 1% por cada mes de retraso. Entonces tiene un plazo de 10 días para pagar, caso contrario, multa del 100% sobre el monto total. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer usted como notario en el momento, bueno, como asesor también de su cliente? Le va a decir: bueno, entonces nos pusieron la multa y los recargos. ¿Qué hay que hacer? Hay que pagar mediante el formulario de Declara Guate únicamente el impuesto. Únicamente el impuesto. No pagar ni la multa ni el recargo. Dentro de esos 10 días usted tiene que pagar únicamente el impuesto, no la multa ni el recargo. ¿Y qué va a hacer con la multa y el recargo? Pues le va a pedir al presidente de la República que se lo exonere. Para eso nos vamos al artículo 183 literal F de la Constitución Política de la República de Guatemala, que ahí se me olvidó colocar la norma, pero es Constitución Política de la República de Guatemala, el cual regula son funciones del presidente de la República, literal R, exonerar de multas y recargos a los contribuyentes que hubieran incurrido en ellas por no cubrir los impuestos dentro de los términos legales o por actos u omisiones en el orden administrativo. Entonces, usted paga la multa, en el banco pues le van a imprimir sobre el formulario, en la parte del reverso, la constancia que pagó, el impuesto. Y habiendo pagado el impuesto, siempre dentro de esos 10 días, usted va a tener que hacer un memorial al presidente, dirigido al presidente de la República. Ahora también se puede mediante formulario. Ya no se le escucha. ¿No se me escucha? Bien, Lick, se le escucha bien. Bien, Lick. Sí, se le escucha, licenciado. Muy bien, entonces supongo que se me escucha. Entonces usted dirige un memorial al presidente de la República. Por supuesto, aquí estamos hablando dentro de los primeros 10 días. Siempre les hago la acotación para que tengan bien en claro eso, que lo tienen que hacer rápido. Hacen el memorial dirigido al presidente, lo presentan en la Secretaría General de la Presidencia, que está aquí, que está en zona 1. Ahí acompañan copia del DPI del requirente, mediante copia de la liquidación, resolución de la Contraloría, y además copia de la constancia del pago hecho del impuesto sin multa ni recargo. Es decir, le sacan copia a la constancia que leen en el banco y lo acompaña a eso en el memorial dirigido a la presidencia. Pero como DICABI no va a saber que usted solicitó eso y ya están corriendo los 10 días, lo que tiene que hacer es, dentro de esos 10 días, ir a DICABI y acompañar copia de ese memorial, de la copia del memorial debidamente sellado y recibido en la Secretaría,
y la copia de la constancia de haber pagado el impuesto. Con eso que le presente a DICABI, usted ya interrumpió el plazo de los 10 días. Entonces, DICABI va a esperar que el presidente resuelva si le exonera o no la multa. Entonces, usted espera la resolución del presidente. Entonces, bien, usted ya pagó el impuesto únicamente. Viene el presidente de la República y le dice, miren, en cuanto a su solicitud de exonerarle la multa y recargos, le exonero totalmente los recargos y le exonero un 70% de la multa. Entonces, con esa exoneración, usted también se va al formulario de Claraguate, llena el formulario que ahí le piden el número de resolución del presidente y paga ese porcentaje de la multa que quedó de lo exonerado por el presidente. Entonces, con esa constancia ya de lo que pagó de la multa, del porcentaje que pagó de lo que no exoneró el presidente, pues va a DICABI, presenta esa constancia en copia también, porque tiene que ser en copia, porque el original lo tiene que llevar al registro de la propiedad cuando lo inscriba. En DICABI, pues, verifica que esté bien hecho el pago. Y bien hecho el pago, pues, el siguiente paso es que le van a notificar para devolverle el expediente, ya con la copia certificada donde consta que usted hizo el pago de ese impuesto de herencias, legados y donaciones. Es decir, le acompaña certificación de la liquidación aprobada. No sé si quedó claro el tema de la multa, de cómo resolverlo, o tienen alguna duda. Bien, los compañeros que tal vez ya trabajan en bufetes o ya lo hacen por su cuenta algunos. Creo que este tema a veces no se les enseña en las facultades, pero es bueno que lo sepan porque es una salida de algunas incidencias que pueden surgir dentro del proceso, como en la multa y los recargos. Porque de acuerdo a nuestra legislación, que es la ley de impuestos sobre impuestos de herencias, legados y donaciones, la multa casi siempre se la van a imponer por el plazo tan corto y tan poco razonable también, atendiendo a la realidad nacional. Entonces le devolvieron el expediente por finanzas y ahora lo que procede mira, en secretaría tarda un mes y algo. Donde más tarda actualmente es en finanzas. En finanzas está tardando aproximadamente unos 6 meses. 4 meses para que le notifiquen del pago y 2 meses más para que aprueben el pago. En secretaría aproximadamente un mes, por ahí. Entonces, como ya tiene en sus manos el expediente, ahora lo que procedería es otorgar un testimonio. Cuando hablábamos de los testimonios, pues yo les hablaba que había testimonios regulares e irregulares. Los regulares eran testimonios de instrumentos públicos que van dentro del protocolo y los irregulares eran de otros documentos, como es el índice del protocolo que se da un testimonio. Y otro testimonio irregular es el de las partes conducentes del proceso sucesorio. ¿Por qué es irregular? Porque no está reproduciendo ningún instrumento que va dentro del protocolo. El siguiente paso sería que usted extienda el testimonio de las partes conducentes. Se lo va a extender a los herederos en el caso de intestado. Ahí solo va a extender uno a nombre de todos los herederos porque la propiedad, los bienes van a salir a nombre de todos en ese momento. Entonces, si nos vamos al artículo 497 del Código Procesal Civil y Mercantil, nos regula qué es lo mínimo que tiene que contener el testimonio.
El notario compulsará testimonio de las partes conducentes a cada uno de los herederos y legatarios, debiendo insertar en todo caso los pasajes que contengan el reconocimiento de herederos, que es el auto declaratorio, y legatarios, la aprobación de las actuaciones, que es la opinión de la PGN, y la liquidación fiscal. Eso es lo mínimo que tiene que contener el testimonio, pero también se acompaña el acta de erradicación, y los documentos que comprueben el parentesco. Eso es importante que se acompañe. Es el artículo 497 del Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, se aprueba la liquidación, se lo notifican a usted emite el testimonio de las partes conducentes. En ese testimonio tiene que ir ya la constancia del pago de los impuestos, pero este sí en original. Recuerden, aquí sí va en original. Y en ese testimonio tiene que hacer constar que el impuesto se pagó mediante estos formularios y hacer constar el número de formulario de Claraguate. Y el número 7 sería la presentación del testimonio en los registros públicos. El compañero Luis, cuénteme. ¿Qué tal, licenciado? Buenos días. Licenciado, con respecto a la solicitud que usted mencionaba que se le hace al presidente para la exoneración de multas, supongamos que esta solicitud se realiza en diciembre, casi a final de periodo de gobierno. El siguiente gobernante no tendrá ningún inconveniente en firmar esa solicitud, aunque en su momento pues no va dirigido a él. No, porque usted el memorial lo dirige al presidente de la República. Recuérdese que no lleva nombre, solo presidente. Ese presidente, recuérdese que los cargos no corresponden. O sea, el cargo es una cosa y el nombre es otra cosa. Las personas no son sinónimo del cargo que ejercen. Lamentablemente en Guatemala se personifican los cargos, ¿no? Pero no, porque va dirigido al presidente. Muchas gracias, Lica. Es como en el caso de los magistrados de cualquier sala o de la Suprema Corte, de la Corte Suprema. O sea, cualquier memorial se dirige a los magistrados de la sala o de la Corte Suprema. Los que lo resuelven son los magistrados, independientemente de la persona que esté ocupando el cargo en ese momento. Porque el que tiene la facultad es el cargo como tal, que lo ejerce una persona en específico en un momento determinado. Entonces, usted emite el testimonio de las partes conducentes, lo presenta al registro, a cualquier registro público. En este caso sería registro donde consten anotaciones de bienes. Y en este caso, pues en el registro de la propiedad lo presenta, el registro lo opera. Y cuando lo opera también está esa peculiaridad que lo opera y hace constar que se hace la inscripción sin perjuicio de persona con igual o mejor derecho, porque la mortual queda abierta 10 años por si se presenta a otra persona con igual o mejor derecho para reclamar su calidad de heredero. Entonces eso hay que tener en cuenta. Y posteriormente remite el expediente al Archivo General de Protocolo. Y ahí finalizó totalmente su trabajo como notario en la tramitación del proceso sucesorio extrajudicial, ya sea testamentario o intestado. Y vemos esto que en caso de multas, que se hace, que es importante que lo tengan en cuenta cuando ustedes ya estén ejerciendo. ¿Cuánto tiempo tienen para la partición? En realidad no hay un plazo como tal para llevar a cabo la partición, porque cuando se inscribe aparece en copropiedad, entonces la copropiedad no tiene ningún plazo para poder llevar a cabo la partición. Lo que sí tienen de plazo son 15 días para presentar el testimonio. Entonces, la partición la podrían hacer ante el mismo notario, después de haber inscrito el proceso, o la pueden hacer posteriormente. No tienen un plazo como tal. Ellos tienen total derecho de poder vivir en copropiedad si quieren, o poder llevar a cabo la partición.
Miren, como son de las partes conducentes, ustedes al testimonio pueden acompañar las partes que ustedes consideren conducentes, las más importantes. Generalmente sí se acompaña acta de requerimiento. Se acompañan también constancias del parentesco. Si son hijos, se acompañan ahí los certificados de nacimiento. ¿Y esto por qué es? Porque el impuesto que grava la ley de las herencias se paga más impuestos entre más lejano sea el parentesco. Y cuando es testamentario y es un extraño, no es pariente del testador, se paga todavía más, que es hasta un 25% de impuesto. Entonces, por eso se acompaña al testimonio, el acta de requerimiento, las constancias que conozco. Después, sí, la opinión de PG en el auto del inventario, pues eso es un requisito indispensable, el inventario, los avalúos, la opinión de PG en el auto declaratorio y la liquidación fiscal. Esos serían documentos conducentes del protocolo. Entonces vamos con el proceso sucesorio testamentario. Bueno, si no queda alguna duda del intestado, voy a seguir con el testamentario. Ahora sí, si hay alguna duda, un comentario, por favor. Vamos un poquito rápido ahorita la clase porque vamos a hacer un ejercicio al finalizar este tema. Entonces, ¿qué es un proceso sucesorio testamentario? Primero, el testamento es una declaración unilateral de voluntad, personalísima, unilateral, revocable, formal y solemne, mediante la cual una persona ordena su sucesión, mortis causa, es decir, dispone de sus bienes después de su muerte, que es una definición que da el doctor Vladimir Aguilar Guerra, hechos de sucesiones. Entonces, primero, para que exista un proceso testamentario, es requisito sine qua non que exista un testamento. Es obvio. Primero tiene que existir un testamento para que haya proceso testamentario. Y que en ese testamento exista un heredero. Y también que en ese testamento los bienes que estén ahí declarados existan todavía a nombre del causante. Porque si no, si él dejó 10 casas, pero las 10 casas ya no están a nombre de él, no tiene sentido llevar a cabo el proceso sucesorio testamentario. Como tal no voy a explicar paso por paso porque en realidad el proceso es el mismo, únicamente cambia un paso que es previo y también que hay algunas modificaciones en la redacción de algunas actas, pero es mínimo. Entonces, el procedimiento de la similitud es que es casi el mismo, salvo un paso extra. Y el segundo que debe existir, al igual que el intestado, consentimiento unánime de los interesados. Si no hay consentimiento unánime en el cual los interesados dispongan que el proceso se lleve ante sus oficios, usted no está facultado para llevar a cabo el proceso. ¿Y cuáles son las diferencias? Primero, el primer paso antes de radicarse el intestado mediante el acta notarial, tiene que inscribirse el testamento. En el registro de la propiedad hay libros, hay un libro en específico que es de testamentos. En ese libro se anota los avisos que da un notario cuando autoriza un testamento. Usted como notario tiene la obligación de dar aviso al registro general de la propiedad sobre el otorgamiento de ese testamento y ahí se hace la anotación. Pero también en ese mismo libro de testamentos, cuando fallece el testador, se tiene que inscribir el testimonio de ese testamento. Todos los familiares le solicitan al notario el testimonio, el notario se los extiende y ese testimonio se tiene que inscribir en el registro general de la propiedad. Ese es el primer paso en un proceso sucesorio testamentario. Entonces, es lo primero. El segundo paso ya sería el acta de requerimiento.
En el acta de requerimiento, pues ya usted hará constar que se requieren sus servicios para radicar hasta su fenecimiento el proceso sucesorio, testamentario, extrajudicial del causante tal. Y ya en dicha acta, porque esa acta sí la mandé de ejemplo en las minutas, se hace constar que ya está debidamente inscrito el testamento. Porque ese testamento se escribe a un folio, bueno, un libro, un folio y un número. Entonces el primer paso es escribir el testamento, pero después el proceso es el mismo. Hay un acta de requerimiento, hay un aviso al registro de procesos sucesorios. Por supuesto, en el aviso usted dirá que lo que está radicando es un testamentario, ¿verdad? Se solicitan al igual informes al primero y segundo registro. Y por supuesto en el primero le va a aparecer que sí otorgó testamento. Es para comprobar que no haya otorgado otro testamento, además de que está llevando ya. Se publican los edictos. En la publicación de esos edictos se convocan los herederos instituidos y personas con interés. Entonces, en ese edicto también se tiene que hacer constar que lo que se radicó es un proceso sucesorio testamentario. Entonces, si están viendo, el proceso es el mismo, salvo algunas diferencias como es la denominación. Y en el día y hora fijados para las juntas de herederos, lo que se tiene que hacer, además de aceptar o renunciar a la calidad de heredero instituido, va a ser la lectura del testamento. Aquí sí se lee el testamento, porque hay una disposición de última voluntad. Si aceptan esa calidad de herederos, pues pasamos al inventario. Usted ya tuvo que tener a la vista los avalúos de los bienes, pero con la acotación que serán los bienes que estén declarados en el testamento. Porque si hay algún bien que no está en el testamento, ese bien se tiene que ir intestado, no puede integrar el testamentario. Entonces el inventario se tiene que realizar conforme los bienes que consten en el testamento. Esto es lo importante. Y también es importante que usted como notario le haga ver eso al cliente, porque hay clientes que en el testamento hacen constar hasta el menaje de la casa, es decir, cucharas, tenedores, cuchillos. Y eso después da un problema enorme porque los hacen constar en el testamento y todas esas cuestiones se van perdiendo con el tiempo. Y después cuando llega PGN el expediente le dice, mire, pero aquí dice que le heredó estos cuchillos, ¿por qué no hay inventario de los cuchillos? Le va a poner el previo en la PGN de qué pasó con los cuchillos. Y si tenía 4 casas y ya vendió una, tiene que hacer constar también en el inventario que esa casa ya está a nombre de otra persona. Bueno, esto sí me estoy equivocando ahí, no es en el inventario, es en otra acta aparte, donde hará constar que esa casa está a nombre de otra persona. Pero sí tiene que documentar que está a nombre de otra persona y la constancia de que está a nombre de otra persona. Después, pues ya tiene el inventario, lo traslada a PGN, le corre audiencia a través de una resolución de trámite. Por el estado que guarda el expediente de esa audiencia a la Procuraduría General de la Nación para que emita opinión sobre el proceso sucesorio testamentario extrajudicial del causante X. Firma y sello, esa resolución se cubre 2 quetzales el título notarial y pasa a PGN. Por supuesto, María tiene que ir foliado el expediente. Y a diferencia con el intestado, aquí PGN también va a revisar el testamento. Calificará el testamento. Si las cláusulas del testamento pues son conforme a la ley. Y si todo está conforme a la ley, pues el PGN le va a emitir opinión favorable, declarando válido el testamento. Y que es procedente declarar como herederos testamentarios a esas personas. Usted después recibe el expediente, bueno, va a traer el expediente, pero no se lo manda a PGN, va a traerlo a PGN.
y ya tiene toda la facultad de poder llevar a cabo el auto declaratorio o la resolución final. Esa resolución final, pues, al igual que la del intestado, tiene que hacer usted tiene que llevar a cabo los antecedentes de lo que se llevó a cabo durante el proceso, que existe la opinión de la PGN. Bueno, primero que se escribió el testamento, que se radicó, que se dieron los informes, que se dio aviso al registro de proceso sucesorio, que se solicitaron informes, que se llevó a cabo la junta de herederos, que se redactó el acta de inventario, que fue a PGN y PGN dio opinión favorable. Y por lo tanto usted declara procedente el proceso sucesorio testamentario y declara como herederos testamentarios a X y a Y. En la forma en que el testador los instituyó. Porque puede ser que el testador aquí sí fue específico en determinar que esta casa es para él y la otra casa es para él. Y también aquí no existe la figura de terceros con igual o mejor derecho. Porque en realidad el testador fue el que dispuso qué va a pasar con sus bienes después de que él muera. Por supuesto, estas normas no son totalmente, voy a decirlo así, tienen limitaciones. Estas normas y esta facultad que tiene el testador de disponer de sus bienes. ¿Y qué limitaciones podría tener? En el caso de que exista cónyuge con derecho a gananciales. Ojo. En el caso de que existan menores de edad que tengan derecho a alimentos. Entonces, si bien el testador dispuso que el 100% de sus bienes iba para X persona, si hay un cónyuge con derecho a gananciales, ella puede comparecer a la Junta de Herederos y solicitar sus gananciales. Porque el testador, si bien esos son sus bienes, también sobre esos bienes pesan también obligaciones. Como hay derechos, también hay obligaciones. Entonces, tiene limitaciones también esa facultad de disponer. Y esas limitaciones son ese derecho gananciales o ese derecho que tengan los menores de edad de alimentos. Compañero Julio, dígame. Una consulta. Si dos personas que contrajeron matrimonio, pero por ejemplo la esposa recibe un bien por donación, pero sea donación entre vivos, este bien como tal se considera como parte del patrimonio familiar, del patrimonio conyugal, perdón. Están en gananciales, sí. Se considera patrimonio, pero de parte de la esposa. Aunque no se podría alegar que la esposa ya no puede solicitar gananciales porque ya se le donó eso. Porque la donación es una acción de liberalidad, dicen ellos, dice el código. O sea que si están en comunidad de gananciales, aunque el bien lo haya recibido por donación, por ejemplo, si su padre se lo donó, siempre ese bien entra. Ya le entendí su pregunta, ¿no? Entonces no, eso no. Por ejemplo, el papá de la señora estaba vivo y él le hizo una donación entre vivos de una casa a favor de la señora. Entonces, esa casa que ella recibe como donación no entraría a formar parte del patrimonio conyugal. Si no entraría como parte del patrimonio conyugal, entonces no podría ser susceptible de gananciales. Las donaciones, lo que se obtiene por seguros, no entra dentro del patrimonio conyugal. Pertenece a cada quien. Ah, ya. Perfecto. Entonces todas las donaciones quedan fuera del patrimonio conyugal. Sí, por eso uno cuando le preguntan llega a su oficina y le dice, mire, quiero trasladar este bien a mi hijo, le recomienda casi siempre llevar a cabo una donación, aunque pague más impuestos por ese seguro. Porque puede ser que en un divorcio, en un juicio ordinario de liquidación del patrimonio conyugal, le quieran despojar de ese bien que entró en donación. Pero como entró en donación, no lo pueden hacer. Entonces, a veces es mejor pagar más impuestos en ese sentido
para que no entre dentro del patrimonio conyugal. Excelente, Luis, gracias. Ya la entendí, pero no se la había entendido al principio. Miren, en el caso de la pregunta que hace la compañera de la herencia, si es un intestado, ahí sí entraría, ahí podría heredar la esposa todos los bienes del causante, si es un intestado. Ahora, si es un testamento y el señor tiene dos propiedades, una que la obtuvo por donación y la otra que la obtuvo comprándola, la esposa solo podría pedir los gananciales del 50% de la propiedad que obtuvo comprándola el esposo. La donación, ahí no podría pedir los gananciales de esa donación, porque no entraría dentro del patrimonio conyugal. En el caso de un testamento, ahora si es intestado, pues la esposa ya decidirá si aceptar la herencia o los gananciales, ¿qué le conviene más? Pero yo les pongo el ejemplo del testamento en el caso de que el testador haya dejado como heredero instituido a su hermano, a su tío, a un desconocido, a alguien así, ¿verdad? Entonces dejó como heredero universal al vecino. A él lo constituyó como heredero universal al vecino. Pero si hay menores de edad con derechos a alimentos o cónyuge con derechos a gananciales, ese 100% se tiene el limitante de sus gananciales o derechos de alimentos. ¿Alguien más otra pregunta respecto al testamento? El testamentario, si comprenden bien que son los mismos pasos, solo diferencias marcadas, no tan marcadas, simples, pero lo que pasa, les voy a explicar. Cuando es intestado, la ley llama a quienes tienen derecho a heredar. Entonces, si existen hijos y esposa, los que tienen derecho a heredar son los hijos y esposa. O esposo. Siempre me voy por el masculino, pero puede haber esposo. Entonces, el esposo o esposa que tenga derecho a gananciales tiene ese derecho de aceptar la herencia como heredero o aceptar los gananciales. Depende que le conviene más. Si los gananciales o la herencia. Los gananciales tienen la ventaja de que no pagan impuestos. La que no está afecto al impuesto de legados, herencias y donaciones. Eso es lo único bueno de gananciales, que no está afecto a impuestos. Entonces, esa parte que corresponde a los gananciales de la esposa, no van a hacer el cálculo sobre ese porcentaje porque esos son gananciales. Entonces, no está afecto a impuestos. Entonces, hasta cierto punto, a veces es mejor aceptar los gananciales que el patrimonio de la mutual. Entonces, si no hay más dudas, vamos con el siguiente. Creo que en esta clase sí nos va a dar más tiempo porque en la otra empecé muy tarde y no me dio casi nada de tiempo con ese ejercicio. Pero para eso necesito que tengan que cuando les pregunte, enciendan su micrófono y me responden. Entonces, desde este momento tienen 10 minutos para repasar el trámite del proceso sucesorio intestado extrajudicial y lo explicado en clase. Pasados estos 10 minutos, preguntaré al azar sobre el trámite en general y lo explicado en clase. Les voy a hacer una pregunta, ustedes me contestan lo que sepan. Y la persona que pregunte deberá encender su micrófono y responder en forma concreta. Entonces yo le voy a preguntar a X persona esto, me lo tiene que responder o decirme que no sabe. Y si pregunto y ni siquiera me activan el micrófono o me justifican que no pueden encenderlo, pues lo que va a pasar es que les voy a poner que no asistieron a la clase, porque se entiende que si no responden nada es porque no están en la clase. Entonces tienen 10 minutos desde ese momento para repasar el intestado. Y pasando los 10 minutos voy a empezar a preguntar al azar.
No sé si se escucharon las instrucciones, porque tenía problemas de audio. Ahí estamos, entonces 10 minutos y ahorita regreso. Muy bien.